Saludos, hoy estamos acá con mi esposa, reunidos una vez más, pero hoy vamos a comenzar con Génesis capítulo 1. Habíamos dicho de que habíamos de hacerlo a través de una charla, a través de un debate, y no de una manera como si fuese una enseñanza. Hola Erika, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a leer Génesis capítulo 1 y vamos a ir viendo versículo por versículo. Así que Erika, atenta porque yo voy a ir leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Dice así el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Bueno, acá yo por lo que puedo ver, Dios está creando las cosas y nombra a Dios en mayúscula, o sea que Dios aparece acá como Dios Padre, el Creador, y también nombra al Espíritu de Dios, en lo que significa la creación. El Espíritu Santo. Claro, se podría entender que es el Espíritu Santo, porque si es el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu es el Espíritu Santo, porque Dios es santo. Entonces es el Espíritu Santo en la creación. Que se movía sobre las aguas. Claro. Cuando se refiere a las aguas, no se refiere a las aguas del mar ni los ríos, porque todavía no existía eso. Estaba creando. Y estaba creando, claro. Se manifestaba el Espíritu Santo. Acordate que más adelante recién crea el mar y las aguas. Sí, sí. O sea, cuando se refiere a las aguas, se refiere al vapor de agua que estaba en el universo. O sea, se movía en el vapor de agua, o sea, en el agua que no se puede ver. Pero, si más o menos vos tenés una idea de lo que es la física, te vas a dar cuenta que si vos subías una montaña y pasás la mano sobre una zona que es bastante nubosa, la mano se te moja. Claro. Porque hay vapor de agua. Entonces, lo que se refiere acá Génesis capítulo 1, se refiere al vapor de agua. O sea que el Espíritu de Dios se movía sobre los vapores de agua. Y vamos a ir viendo cómo Dios va creando las cosas a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Que el Espíritu Santo ya estaba desde el principio. Que el Espíritu de Dios, que es santo, estaba creando cosas buenas. Y siempre el Espíritu Santo crea cosas buenas, no crea cosas malas. Es el que hace la obra, es el que se manifiesta. Bueno, ahora, ¿para qué creó Dios estas cosas? ¿Para qué comenzó a crear el cielo y la tierra? ¿Qué opinas vos? Para Jesús. Claro, eso dice Colosenses. Por lo que en la Biblia dice que todo lo creó para su hijo, como un padre hace todo para su hijo. Claro. Entonces, si vos lees, por ejemplo, Dios tenía Erika, un plan desde el principio, desde antes de la creación de la tierra. Si vos lees el Evangelio de Juan capítulo 1, ahí dice que la palabra es Jesús, el verbo. El verbo era Dios. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y esa palabra es Jesús. Juan capítulo 1. Se refiere a la palabra con la que crea Dios las cosas. O sea, Dios crea las cosas del vapor del agua, crea el mundo, los animales, las plantas, las flores y el hombre, todo lo crea a través del vapor de agua, donde ese vapor de agua se movía, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo que se movía, y de ahí sacó la vida, ¿no es cierto? Pero o sea, yo creo que el Espíritu Santo está desde el principio y lo continúa, porque todo lo que después viene, que crea al hombre y todo, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, o sea que el poder para crear viene a través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios contiene el poder de Dios. El que hace la obra. El que hace, claro, el que hace la obra. Claro. Viene a ser como el emisario, como el instrumento que Dios usa para ejecutar las cosas que Él dice. Hacer y deshacer también. Claro, Dios hace y deshace por medio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir leyendo el versículo 3 en adelante. Entonces dijo Dios, quiero que haya luz. Y al instante hubo luz. O sea que Dios dijo y el Espíritu hizo. Claro, todo es por la palabra de Jesús. Claro. Como también muchas otras cosas, ¿no? Bueno, lo que te iba a decir es que la carta a los Colosenses, capítulo 1, habla
de que Jesús estaba junto con su Padre y junto con el Espíritu Santo creando las cosas. Nosotros tenemos la imagen de que solamente Dios Padre y el Espíritu Santo estaban en la creación. Esa es la imagen que tiene comúnmente la gente. Simplemente ven a Dios Padre como creador. No ven a Jesús y no lo ven al Espíritu Santo. Y no lo ven a Jesús ni al Espíritu Santo. Generalmente a Jesús y al Espíritu Santo lo ven después, cuando vino Jesús, es un antes. Claro, después, la gente tiene un orden común dentro de sus pensamientos. Lo ven a Dios Padre como creador, lo ven al Espíritu Santo viniendo después cuando Jesús sube a los cielos, claro. Pero sin embargo no lo ven a Jesús ni al Espíritu Santo en la creación. La creación. Y eso es lo que estamos charlando en este momento. Pero sí estaba. Que Dios Padre, el Espíritu Santo, y según Colosenses capítulo 1, la carta de Pablo a los Colosenses, el Espíritu de Dios se movía porque Jesús, el Hijo de Dios, también estaba en la creación. Lo que pasa es que no había bajado claro, a la tierra, exactamente. sino que estaba al lado de el Hijo de Dios, Jesús, no había bajado a la tierra porque Jesús estaba con su Padre y con el Espíritu Santo antes de que la tierra fuera creada. Ahí estaba Jesús. Y acá dice que Dios dijo, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Entonces, lo que hizo al instante la luz fue el Espíritu Santo. Al ver Dios la belleza de la luz, o sea que el Espíritu Santo crea cosas bellas, cosas lindas, la apartó de la oscuridad, o sea que a partir de ese momento ya Dios hizo la luz y la oscuridad. La oscuridad. No se refiere al sol, eso vamos a ver más adelante, se refiere a la luz de la aurora, o sea, una luz, la luz, no una luz proveniente de algún tipo sol, de, no. claro, no una luz proveniente del sol, sino una luz creada en sí misma, la luz, o sea, la luz en sí misma, la luz que Dios hizo. Que Dios ese poder sobrenatural que creó la luz, y le puso por nombre día, y a la oscuridad le llamó noche, y cayó la noche, llegó la mañana, ese fue el primer día, o sea que a partir de ese momento se dividió la oscuridad, a la cual le llamó noche, y a la luz le llamó día. Ya a partir de ese momento es como que Dios está mostrando que este mundo iba a tener lo bueno y lo malo. Se podría decir. Porque es como que da un mensaje. En la noche hay cosas malas y en el día es un poco mejor. Claro. Es más, Jesús dijo, yo soy la luz. La luz. Y cuando la Biblia se refiere a la oscuridad, se refiere a las cosas malas. Cosas malas, las cosas Entonces feas. ya se va viendo ahí de que Dios había algo bueno y algo malo. Separó dos cosas. La luz y la oscuridad. Y la noche. Sigamos leyendo. Dijo entonces Dios, quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. O sea, se refiere a la tierra. O sea que dentro de ese vapor de agua todavía no estaba el polvo, la tierra no estaba creada. Pero ahí Dios dijo, y el Espíritu Santo en ese momento hizo la obra. Y al instante se hizo así. El Espíritu Santo lo hizo. Creó la tierra. Él es el que hace la obra. Creó el polvo, claro, la tierra, esa masa de tierra la creó el Espíritu Santo. Fue mandado por el Espíritu. Dios puso algo firme entre las aguas, o sea, el Espíritu Santo puso lo firme. Y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. O sea, se refiere que el agua como mar, ¿no es cierto? El agua prácticamente quedó separada. Pero no se refiere específicamente al mar acá. Vamos a ver que el mar lo crea más adelante. Sino se refiere a una separación de las aguas del vapor. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. O sea que ya en el segundo día crea el cielo. Donde van a estar las estrellas, donde va a estar el sol, donde va a estar la luna. Eso fue lo lindo de todo esto. Así que Dios lo hizo a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Claro, y eso fue... Dios manda y el que hace la obra es el Espíritu Santo. Dios manda y el que hace la cosa es el Espíritu Santo. Entonces vemos al Espíritu Santo.
moviéndose en el vapor de agua. El Espíritu Santo creando la tierra, lo seco. Creando la tierra, creando el día y creando la noche. Creando el día, creando la noche también. El Espíritu Santo creando el día y la noche. Y también el Espíritu Santo creando el cielo. El cielo donde... El cielo, claro, la bóveda ese celeste que vos ves, eso es lo que el Espíritu Santo lo creó. Y según lo que decía Colosenses capítulo 1, Jesús también estaba creando. Junto con Dios. Claro, entonces no podemos decir de que solamente Dios creó, sino que también Jesús también estaba al lado del también Padre. Estaba creando junto a su Padre. Pero Colosenses, esta carta dice que Dios le creó las cosas para su Hijo. O sea que nos da a entender de que Dios Padre como creador, le crea todo para su Hijo. Todo para su Hijo Jesús. También Dios, se podría decir que ya tenía el plan de que venga Jesús y todo lo otro. Claro, claro, le crea el mundo para su Hijo. Ya le da a entender de como que Jesús iba a tener algo que ver con este mundo. Ya tenía pensado aparentemente Dios de que ante una posible caída en pecado de la raza humana que él iba a crear, lo más probable que... Le creó todo para su Hijo. El Hijo de alguna manera tenga el Hijo una responsabilidad en el mundo y el control sobre las cosas que Dios creó. Qué lindo, porque qué lindo que todo como nuestro Padre hace para para los hijos, Dios también hizo para él, ¿no? Algo lindo. Es como un regalo del Padre al Hijo. Al Hijo, claro, es algo lindo. Bueno, eso es lo que decíamos recién, que la gente comúnmente tiene el concepto de que Dios Padre solamente estaba ahí creando las cosas, pero no tiene el concepto de que estaba el Espíritu Santo creando. No, y tampoco sabe comúnmente la gente que es el Espíritu Santo el que creó. No lo tiene en cuenta, lo tienen después. Claro. Y menos que Jesús estaba ahí. Que Jesús, no. O sea que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, los tres estaban juntos. Desde el principio y desde antes de la creación del mundo. Dijo entonces Dios, quiero que las aguas que estén debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco. Claro, ahí está lo que yo decía hace un rato, ahí ya crea el mar. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y mar le llamó a las aguas reunidas. Las aguas unidas. Claro, ya cuando juntó las aguas, juntó el vapor. Hizo el mar y después hizo la tierra junto al mar. Ya hizo el mar, claro. Al ver Dios tanta belleza, dijo, quiero que haya en la tierra árboles y plantas. Lo tomó como lindo. Y den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tanta belleza, cayó la noche y llegó la mañana y ese fue el día tercero. O sea que acá ya Dios crea el mar y la tierra. Ya estaba creada la tierra. Crea el mar y crea las plantas, los árboles. Y los árboles producen semillas. O sea, la semilla con la intención... Fíjate cómo es Dios, ya crea la semilla con la intención de que la semilla produzca más plantas. Y también el agua, porque hay que regarla la semilla. Claro, la intención de Dios no era seguir creando plantas. Ni creando tierra. O sea que ya creó. Era en orden, tenía un orden. Un orden. Entonces como que Él dio la semilla para que la semilla sea la que se encargue de multiplicar la especie. Es como la misma naturaleza. Que la misma naturaleza comience a producir. Bueno, ahí Dios te nos da un mensaje espiritual a nosotros. Así como las plantas producen, también nosotros los seres humanos tenemos que producir algo. Sí. Si Dios nos ha puesto en este mundo a nosotros con un propósito, que lo tenemos que cumplir, es tener nuestro esposo, nuestra esposa, educar a nuestros hijos, tener una familia, todo un orden. Así como Dios llevó un orden desde el principio, también nosotros tenemos que tener... Y si las plantas y las flores dan semilla y crean más especies y tienen un propósito y un fin, también el ser humano yo veo que también tiene que tener un propósito y un fin. Y más nosotros que somos el principio de la creación, o sea, la imagen de Dios. Si somos la imagen de Dios, entonces, ¿cuánto más importancia tenemos nosotros los seres humanos que las plantas y las flores? Sí. Entonces ahí tenemos que ver la importancia de lo que significa producir. ¿Qué producimos nosotros en este mundo? ¿Producimos solamente para nosotros o producimos también para los demás?
porque las plantas y las flores producen para los demás. Pero generalmente producimos para Entonces, nosotros mismos. ¿cuántas personas no conocés vos que producen para sí mismos? Y montones. La mayoría produce para sí mismo. Eso es como un egoísmo, Y sí. producir para sí mismo. Vos fíjate que ya hay de parte de Dios una intención y una voluntad Para de los que, otros, siendo que no estaba de todavía. que todo, claro, el hombre sea no creado estaba. para el otro. Mira, el Padre crea la tierra para el Su hijo. para su Hijo Y Jesús. algo tan grande y algo tan inmenso. Claro. O sea que el Padre crea para su Hijo Jesús. Crea la planta para que la planta produzca semilla y las semillas produzcan fruto, otros árboles. Y esos frutos alimenten a los animales. Ya tenía el plan de que iba a venir el hombre, que necesitaba alimentarse a través de... Exactamente. de las Sigamos. plantas. Dijo entonces Dios, quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años, luces en el cielo azul que iluminen la tierra. Y al instante se hizo así. Dios hizo las dos grandes luces, el sol para que domine durante el día y la luna para que domine en la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tanta belleza, se hizo de noche, y luego llegó la mañana. Y ese fue el cuarto día. ¿Te das cuenta, Erika? Dice acá Dios, en el versículo 14, quiero que haya en el cielo luces que alumbren el día y la noche. O sea que acá ya Dios creó el sol, y también creó la luna. Las estrellas, porque si no la noche no se alumbraría. Claro, creó el sol y la luna. Oscuro. ¿Sí? Entonces, el sol tiene un propósito. Y la luna también. Y la luna también tiene un propósito. Todo tiene, porque quiere decir que si él iba a crear el hombre y el hombre tendría que trabajar de noche o tendría que moverse, tendría que alumbrar algo. Y los propósitos de Dios son buenos. O sea, le creó la tierra para su Hijo Jesucristo, Dios Padre. Después crea las plantas para que las plantas sean de alimento al hombre y a los animales. Y aparte las plantas producen oxígeno. O sea, todo tiene un propósito. Y acá crea el sol. Para las plantas. El sol tiene el propósito de darnos vida a nosotros. Que estemos bien la piel, todo el sol. Y darnos luz durante el día. Y el sol produce vida. Y produce vitaminas. Produce vida, produce todo el proceso de la fotosíntesis y todo lo demás. Sí. Y hay animales que absorben energía solar para poder vivir, como algunos lagartos, lagartijas. Y toda la creación vive del sol. Nosotros mismos también necesitamos el sol. Y la luna, que también regula las estaciones, el año, los días, ¿no es cierto? O sea que el sol y la luna son los que regulan las estaciones del verano, del otoño, del invierno y la primavera. O sea que Dios estableció un orden y estableció un propósito. Pues yo te decía, si ya del principio Dios tiene un orden y un propósito, ¿cuánto más nosotros, seres humanos, tenemos un propósito? Pero mucha gente vive... No sabemos cuál es nuestro propósito. Y yo creo que sí, Erika. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para vos? Seguir a Cristo. ¿Cuál más podría ser? Tener una familia. Tener una familia, bueno. Crear nuestros hijos, educarlos a ellos, instruirlos. Que ellos tengan en el corazón la conciencia de que tienen que ser personas útiles para la sociedad. Eso que te estoy diciendo yo. O sea, yo entiendo de que todo hay un propósito. Por ejemplo, yo veo gente, acá en lo que sucedió en Argentina en este último día, el tema de los saqueos y todas las cosas que han pasado acá, es como que hay gente que no tiene propósito para su vida. No, no tienen. Sí. Si los árboles, las plantas, las flores, el sol, la luna tienen un propósito de Dios, no sé, una razón de ser, de existir, ¿por qué hay personas ¿por qué hay personas que no saben o no entienden? Tenemos un propósito. Eso te digo yo estoy conversando con vos y te digo, ¿cuál es tu propósito? Bueno, yo veo que al menos tu propósito como mi esposa es apoyarme a mí. En pareja, vos me tenés que apoyar en pareja a mí. ¿Sí? Y yo tengo que apoyarte a vos como esposo. Pareja, los dos tenemos claro, ahí tenemos un propósito, vos y yo. Y después, bueno, apoyarnos como marido y mujer. Y después apoyarnos como padres, vos y yo, para criar nuestros dos hijos, a Emanuel y a Jessica. O sea, tenemos mucho propósito. Y después tenemos un proyecto para nuestra vida, un propósito social. Vos dijiste, hablar de Jesús. Ese también es un propósito de Dios.
porque es lo que estamos haciendo en este momento. Claro, Hablar de Cristo. Entonces también es un propósito de que nosotros no seamos egoístas al decir, tenemos a Dios en nuestro corazón y es para nosotros mismos, sino que también a Dios hay que compartirlo. Y eso se llama predicar el Evangelio. Y si hay personas que necesitan ayuda, no negarle la ayuda. Ayudarlo, o sea, tiene que salir de nosotros el servicio a los demás, la colaboración, la ayuda, no ser indiferente ante el sufrimiento de las personas. Si alguien sufre, está a nuestro alcance de ayudarlo, lo ayudamos, lo hacemos. Tenemos un propósito en este mundo, y eso es lo importante. Sigamos viendo. Entonces dijo Dios, quiero que los mares se llenen de seres vivos, quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos, creó los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Al ver Dios tanta belleza, dijo Dios que estas cosas eran muy buenas. Quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y luego cayó la noche, llegó la mañana y ese fue el día quinto. O sea, ya estamos en el día quinto, Erika, y acá ya Dios dice que creó todos los seres vivos que se mueven en el agua, o sea, los peces. Los peces. Las ballenas. Y dicen que en esa época, al principio de la creación, había monstruos marinos. O sea, lo que le llamaríamos hoy los dinosaurios, ¿no es cierto? Que no existen ahora. Pero ya no existen más, pero los fósiles han demostrado que esos grandes monstruos marinos existieron, claro. Y mira acá la palabra que usa en el versículo 22. Quiero que los peces se reproduzcan, ¿ves? Ya Dios te va mostrando acá que tiene el propósito de la reproducción. O sea que no estamos acá al vicio, o sea, no estamos simplemente por estar. Tenemos un propósito, que es reproducir. Y esa palabra se puede traducir en sinónimos como, por ejemplo, multiplicarse, reproducirse, producir, dar fruto, ¿no es cierto? Trabajar, hacer algo, servir a los demás. O sea, hay un propósito en nuestra vida. Eso es a lo que yo me refiero. Y dice, vamos a ir con el día sexto. Ya estamos llegando al día séptimo. Dijo entonces Dios, quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Hasta la cosa más chiquita hizo Dios. Y al instante se hizo así. El Espíritu Santo creó lo que Dios dijo. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tanta belleza, dijo, hagamos al ser humano tal y cual somos nosotros. Y fíjate que usa la palabra somos. Ahí ya está diciendo que Dios Padre está con Jesús y con el Espíritu Santo. Están los tres creando. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué detalle, ¿no? Creando, claro. Hagamos al ser humano tal y cual somos nosotros, que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, y sobre los animales de la tierra, y sobre los reptiles y sobre los insectos. O sea que Dios está diciendo que vamos a tener autoridad. Por eso dice que sea como nosotros. Vamos a tener, nosotros los seres humanos, habríamos de tener autoridad, un señorío, o sea, seríamos señores de lo creado. Seríamos los dominadores del mar, los dominadores de la tierra, los dominadores de los animales. O sea, seríamos seres más inteligentes que ellos. Sí, claro. Y tendríamos dominio sobre ellos. Eso Dios lo determinó. Lo determinó y lo puso en el hombre, que tenemos más poder que los animales. Fue así como Dios creó al ser humano, tal como Dios lo determinó, lo creó a su semejanza, creó al hombre y creó a la mujer. Y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, le dice. Quiero que se reproduzcan. Quiero que se multipliquen y quiero que llenen toda la tierra y la pongan bajo su dominio. ¿Ves lo que te decía hace un momento yo? Bueno, acá está llorando un poco nuestra hija, ya mi esposa la va a atender. Y dice que quiero que el hombre y la mujer tengan todo bajo su dominio. Quiero que dominen los peces del mar y las aves del cielo, y todos los seres vivos y todos los seres que se arrastran también. O sea que Dios ya le estaba dando al ser humano dominio, autoridad sobre todas las cosas creadas. También dijo Dios, hoy les entrego a ustedes, o sea, a Adán y a Eva,
toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto, todo le servirá para comer, para alimentarse. La hierba verde también será para los animales. Y al instante hizo así. O sea que Dios ya lo crea al hombre y a la mujer, para que se alimente. pero no los deja sin el sustento y sin la Sin forma alimento. de que ellos se puedan alimentar, claro. Y al instante se hizo así, y mientras Dios admiraba lo que había creado, la gran belleza de su creación, se hizo de noche, y llegó la mañana, y fue el día sexto. Día sexto. Claro, no fue el día séptimo. ¿Por qué? Porque en el día séptimo ya Dios descansa de la creación. O sea que Dios hizo realmente la creación en 6 días. Y después descansó. Y en el séptimo día descansó. Acá dice ya, el séptimo día ya nos habla en el capítulo 2, que ya vamos a ver más adelante. Bueno, este es el comentario que hemos hecho hoy. Saludo de mi parte. Acá hemos hablado con mi esposa y hemos sacado algunas conclusiones que creo que van a ser muy importantes para todos. Bueno, saludos, hasta otro momento.